Muy bien. Como ustedes ven ahorita, tengo el IDE de NetBeans abierto. Lo primero que vamos a hacer para crear una aplicación con interfaz gráfica es irnos a un nuevo proyecto y vamos a seleccionar acá que es una aplicación de tipo Java normal, ¿sí? La que es por defecto. Le damos siguiente y le vamos a poner un nombre. Para comenzar, bueno, quizás vamos a reutilizar las clases que ya hemos hecho en otros ejercicios para que vean que la importancia de encapsular el código es que se puede reutilizar de aplicación en aplicación. No sé si el término de encapsulamiento lo manejan correctamente. A ver, ¿qué entienden por encapsulamiento? Yo entiendo que es agarrar, por ejemplo, un bloque de código que tiene una cierta funcionalidad Ujú. en una clase y está encapsulado en esa clase y se puede utilizar en diferentes aplicaciones. Ok, excelente. Es una definición muy buena. ¿Quién más tiene una definición que nos pueda compartir? Yo lo tomo como un código aparte para después utilizar, llamarlo al código principal. Me parece muy bien, comparto la idea. Cuando nosotros tenemos el enfoque de programación orientada a objetos, decimos que encapsulamos el código cuando nosotros encerramos cierta funcionalidad en un tipo de dato abstracto. Recuerden que los objetos en Java son tipos de datos que nosotros creamos. Entonces, ese tipo de dato, que es un poco complejo, tiene atributos, ¿verdad? Y tiene métodos. Entonces, la composición de estos atributos y métodos que pertenecen exclusivamente a ese objeto es lo que denominamos encapsulamiento. Y al encapsular el código nos permite reutilizarlo fácilmente en diferentes aplicaciones. Okay. La clase, no, Sí, correcto. no. Cuando nosotros creamos una clase es el equivalente a una plantilla de un tipo de dato. Recuerden que los objetos hay que verlos como un tipo de datos. Entonces, cuando nosotros creamos una clase, estamos definiendo la plantilla de un tipo de dato. ¿Sí? ¿Se logra comprender eso? Sí, ¿Sí? ¿Sí? Sí. Muy bien. Bueno, entonces le vamos a dar un nombre, volviendo al ejercicio, le vamos a dar un nombre acá al proyecto. Por ejemplo, le voy a poner este triángulo, porque voy a reutilizar la clase triángulo que ya habíamos creado anteriormente. Y le voy a poner que va a ser con interfaz. ¿Sí? Interfaz gráfica. Le voy a quitar acá el chequecito que dice Create Main Class. Porque la main class, recuerden que lo utilizamos, es la clase principal que se ejecuta en consola. ¿Recuerdan eso? Ajá. La que tiene el método main. Ese método Sí. main dice de que esa es la clase principal. En este caso se lo voy a quitar. Ujú. ¿Ok? ¿Por Y qué le se lo voy está a, quitando? se lo voy a quitar Sí. porque vamos a crear una clase que va Ah, ok. a heredar de una librería llamada Swing. Acá en el libro de texto les quiero mostrar en el capítulo 11 vamos a utilizar acá un componente llamado Swing. ¿Sí? Este componente Swing nos permite crear interfaz gráfica de una forma bien fácil. Okay. Muy bien, le voy a dar finalizar acá al proyecto. Y si ustedes comparan
el proyecto anterior de directorio, se van a dar cuenta que teníamos una clase principal, aquí está ya abierta, que tiene un método main, ¿sí? Ahora vamos a crear nosotros acá un formulario, una clase que extiende. Extender significa heredar, que hereda de Java Swing. Hasta allí se comprende lo que hemos hablado, ¿o hay alguna duda? Nada más si me puede repetir lo de extender. Sí, ¿Era vale. lo mismo que heredar? Sí, es correcto. Lo que pasa que la herencia se trata de agarrar una clase y extender su funcionalidad, ¿sí? Ok. Entonces, incluso cuando se está programando, la palabra reservada para decir que se va a heredar una clase es extend, de extender la funcionalidad. Ok. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. Excelente. No tengan pena de preguntar. Interrúmpanme las veces que sean necesario, por favor. Muy bien. Vaya. Vamos a crear un paquete. Bueno, de hecho este es el paquete por defecto, pero le vamos a dar un nombre. El nombre lo podemos hacer a través, acá, creando un nuevo paquete, o creando de una sola vez la clase que va a ir dentro de ese paquete. En este caso lo que yo voy a hacer es darle clic derecho, nuevo, y voy a utilizar acá este que dice JFrame Form. Le voy a dar un clic y acá le vamos a dar el nombre. Por ejemplo, yo acá le puedo poner, al igual que definíamos una clase principal .java, acá también. Y siempre va a tener la extensión .java. Eso siempre lo va a tener. La diferencia es que va a extender el componente swing. ¿Se comprende eso? Pregunta. Ahorita qué vamos a hacer. Ahorita lo que vamos a hacer es crear un archivo Java que va a heredar el componente swing, ¿sí? Ajá. Ahorita todavía no le ha puesto ese componente, ¿verdad? Ahorita lo acabamos de hacer, solo que el componente me lo creó acá. Veamos, sí, aquí está. Tenemos el paquete GUI de interfaz gráfica y tenemos nuestra clase principal Java. Quiero que vean la diferencia. Observen la clase principal del ejercicio anterior que se ejecutaba en consola. Quiero que solo vean que dice acá source, ¿verdad? De código fuente. Y acá tenemos source y design. ¿Eso a qué se debe? Se debe a que esta clase acá, miren, extiende, hereda de el paquete Javax Swing JFrame. Este de acá nos permite dibujar interfaz gráfica. Okay. No sé si en este momento hay alguna duda al respecto. ¿Sienten lo ven un poco raro, complicado? ¿Cómo lo ven? Sí está raro. ¿Está raro? Ok, volvámoslo a hacer nuevamente. Mire, en algún momento, si Dime. se puede, Ajá. yo encontré una duda que tenía de ese día. Entonces, si en Sí. algún momento hace algo que tenga que ver, no sé. Yo no entendí mucho y no sé si lo vamos a volver a ocupar o se va a seguir ocupando, supongo que sí. Clasificación de métodos, dice, hay un constructor, un consultor, un modificador y un analizador. Claro que sí. Ya lo vamos a ver porque vamos a ocupar
de las clases que ya hicimos anteriormente, ¿sí? Ah, Y va, entonces, ahorita lo vamos a ver, pero me interesa que les quede claro que para crear la interfaz gráfica nosotros necesitamos extender la clase swing. ¿Se comprende eso? Ok. sí. Para eso, en NetBeans nosotros hacemos en un paquete, ¿verdad? Le damos clic derecho, nuevo, y seleccionamos acá JFrame Form, ¿sí? Y este que está acá, Sí. lo que nos hace es una clase Java que hereda del paquete Swing y que nos permite crear interfaz gráfica. Sí. Grada o grada. Interfaz gráfica. Grada. Perdón, Rosemary, no te logro escuchar muy bien. No, donde dice que va a heredar interfaz. Heredar, recuerden que heredar es igual a extender. Lo que va a hacer es extender la Ajá. funcionalidad, ¿sí? La clase, más bien, No, dime. no, el J, F Fran. Ajá. Ese Vale. dijo que era para heredar. Este es para crear interfaz gráfica, Ah, ok. ¿sí? Ah, ok. Gracias. Muy Sí. bien. Quiero que vean, JFrame es solo uno de las opciones gráficas que aparecen, ¿verdad? de hecho, ustedes al ver acá en la documentación, se van a dar cuenta que acá, en este mapita que no lo puedo rotar porque no me permite el visor que tenemos. A ver dónde lo encontramos. Acá. Es este frame de acá, donde tengo el cursor. Es un contenedor en el cual nosotros podemos ir poniendo los diferentes elementos de la interfaz gráfica. Por eso, si se fijan, seleccioné yo al crear la clase JFrameForm. ¿Se comprende eso? Sí. Sí. Muy bien. Quiero que vean que alguna vez programaron en Visual Basic o en .NET y recuerdan Sí. que tienen los objetos que van arrastrando. Acá es similar. Sí. Por ejemplo, ¿recuerdan aquel ejercicio donde veíamos que un triángulo pedía 3 lados y a partir de los 3 lados se determinaba si se podía construir un triángulo y qué tipo era? Sí. ¿Sí? Muy bien. Ahora le vamos a construir una interfaz gráfica a ese ejercicio. Entonces, lo primero que voy a hacer es poner los elementos que voy a necesitar. Por ejemplo, acá, en la categoría Swing Controls, tengo los Label, tengo los Button y tengo los Text Field. Son los elementos que voy a utilizar para crear la interfaz gráfica. Ah, Bueno, por ejemplo, quiero que vean, vamos a poner acá este sí, de acá. igual. ¿Hola? Es parecido a Visual Basic, ¿no? Sí, es parecido al Visual Basic. Claro, si utilizamos un editor, un IDE, como NetBeans o como Eclipse, si utilizamos Geany, nos va a tocar escribir el código a piecito, como habíamos hecho anteriormente. ¿Sí? A ver. Ok. En este de acá nos vamos a poner la indicación. ¿Sí? Indicación. Ingrese
valores correspondientes a cada lado del triángulo. Uy. Es una pregunta. ¿Sí? Y ahí, ¿qué vamos a hacer? Ah, En esa ahorita- indicación. Esa indicación es para el usuario. Es para que él sepa que debe de ingresar 3 valores. ¿Sí? Ahorita lo que estamos haciendo es dibujándole la interfaz gráfica. ¿Sí? Ajá. ¿Se comprende eso? Ahora, Sí, sí, sí. muy bien. Ahora, quiero que vean que acá, en los containers, ustedes tienen diferentes contenedores que les pueden ayudar a agrupar los elementos. Veamos. Podemos utilizar acá un panel. Y aquí voy a poner abajito otro panel. Veamos, tengo un panel y otro panel. Ahora vamos a jugar un poco con las propiedades. Muy bien, veamos, clic derecho, propiedades para que saque las propiedades. Y acá, en el borde, le vamos a dar un tipo de borde, por ejemplo. Y en el título le vamos a poner al primero ingreso de datos. Se trabaja casi como visual. Es equivalente al visual. ¿Sí? Ya van a ver que la parte de la interfaz gráfica no es complicado. Lo que es complicado es la definición, ¿verdad? De los objetos, de la lógica de los objetos. Por ejemplo, de la clase triángulo. Pero eso, a medida se vaya practicando, van a ver que no es tan difícil. En pocas palabras, meterle código a cada botón o a cada formulario, a cada cosa del formulario. Sí, esa es la parte un poquito complicada, pero ya van a ver cómo lo vamos a hacer y van a ver que en realidad se puede superar las dificultades. Muy bien. Nuevamente le voy a dar clic derecho, propiedades, y acá en borde, ¿verdad? Voy a seleccionar el último que me permite agregar un título. Y le voy a poner acá resultado. ¿Ok? En este momento solamente he dibujado una etiqueta para poner la indicación y 2 paneles para agrupar los controles. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. Muy bien. Ahora voy a poner una etiqueta. Solamente que diga ingrese el valor del lado A, por ejemplo. Muy bien. Y ahora me voy a la par, le voy a poner un text file. Acá. Esta cajita va a recibir el valor ingresado por el usuario. Muy bien. Nuevamente otro label. Ingrese el valor del lado B.
Ok. Agarramos otra cajita de texto. Otro label. Ingrese el valor del lado C. Ok. Otra cajita de texto. Y lo que nos hace falta son dos botones. Botones acá. Vamos a poner un botón. Al darle doble clic, lo que se hace es ir al código para escribir la definición del botón. Le voy a dar acá a editar texto y le voy a poner procesar. Y vamos a poner otro botón. Que sea limpiar el formulario. Y al final voy a poner acá un text area. Y en este text area voy a imprimir el resultado de la operación. Hasta este momento, ¿existe alguna consulta de lo que se ha realizado? No. No. Muy bien. Al final el resultado va a ser el que, un triángulo o cómo. Vale. El usuario lo que va a hacer es, cuando cargue el formulario, va a ingresar el valor del lado A, el valor del lado B y de igual manera el valor del lado C. Una vez que ha ingresado los tres valores, le va a dar procesar. Y el programa acá en esta cajita de texto de resultado, ¿verdad? Por cierto, aquí no dice resultado, lo vamos a corregir. De resultado, ahí lo que va a poner, va a decir si con los tres lados ingresados se puede crear un triángulo y qué tipo de triángulo es el que se puede ingresar. Si es escaleno, si es equilátero, si es isósceles. ¿Recuerdan ese ejercicio? Sí. Sí, ajá, Sí. sí. Muy bien. Vamos acá. Y acá, programación. Acá. Recuerdan que en esa ocasión habíamos hecho una clase llamada triángulo en un paquete llamado geometría. ¿Sí? Bueno, lo vamos a hacer igual acá. Vamos a crear un nuevo paquete. Y este paquete acá, nuevo paquete, y se llama geometría. Le damos finalizar y en este paquete vamos a crear una clase llamada triángulo. Ok, como en la ocasión anterior ya teníamos la clase, solamente la voy a copiar y la voy a pegar acá. Muy bien. Voy a aprovechar para aclarar algunos conceptos.
La línea 16, 17 y 18 corresponde a los atributos de la clase triángulo. Acá estamos diciendo que estamos creando un tipo de dato llamado triángulo que tiene 3 atributos. El atributo lado 1, lado 2 y lado 3. Y que dichos atributos tienen una visibilidad llamada privada. ¿Sí? ¿Y eso qué implica? Eso significa que los atributos solamente pueden ser consultados y modificados por la misma clase a través de métodos consultores y modificadores. ¿Preguntas acerca de eso? Solo para ver si Ver, dice. Muy bien. Esta palabra que ustedes ven acá que dice private es un modificador. Y ese modificador dice qué visibilidad tiene ese atributo. Si yo acá le pusiera public, significa que este atributo llamado lado 1 puede ser accedido por un código que no sea el mismo objeto triángulo. Pero como yo le estoy poniendo acá la palabra modificador private, ¿verdad? Significa que los atributos solo pueden ser consultados y modificados por el mismo objeto. ¿Se logra comprender eso? Sí, eso creo que era mi duda anteriormente, que no estaba seguro para qué ocupaba esos métodos, el modificador y el consultor. Vaya, muy bien. Pero sí, ahora sí tiene sentido. El método constructor es el método que se ejecuta al crear un nuevo objeto de esa clase. Recuerden que un objeto equivale a un tipo de dato abstracto, ¿sí? Entonces, con esta clase nosotros le estamos diciendo que hemos definido un tipo de dato abstracto llamado triángulo, ¿sí? Que este tipo de dato llamado triángulo tiene 3 atributos y que se llenan. Bueno, el tipo de dato se puede inicializar de 2 maneras: sin parámetros, ¿verdad? Como aparece acá, o con parámetros. Como ustedes verán, acá tenemos 2 métodos constructores. Los métodos constructores son los que se ejecutan al crear un objeto de la clase. ¿Y cuál es la diferencia? La diferencia es los parámetros que reciben. Si se fijan, tienen el mismo tipo de visibilidad, que es público, y tienen el mismo nombre. Como tienen el mismo nombre y la diferencia son los parámetros, eso significa que hemos hecho una sobrecarga del método. Sobrecarga significa que podemos tener en una misma clase 2 o más métodos que se llamen igual, pero que reciben diferentes parámetros o que retornan diferentes tipos de datos. Sí. ¿Dudas en este momento? O sea que en este caso doblemente lo registrado de sus parámetros, por decir así. Muy bien. No. Acá, este método llamado triángulo recibe 3 parámetros, ¿sí? Lado 1, lado 2 y lado 3. Ahora, hay algo que se llama scope. Scope es el ámbito de una variable o de un parámetro, ¿sí? Si se fijan acá, tenemos acá this lado 1. Al ponerle la palabra reservada this, estamos diciendo utiliza acá la variable lado 1.
¿sí? Que esta variable lado 1, cuando se antepone la palabra this, se convierte en atributo. Un atributo que es para todo el objeto. En cambio, esta variable llamada lado 1 solamente existe en esa función. ¿Sí? A ver, ¿se logra comprender eso o está más o menos raro? Ustedes con sinceridad díganme. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Quiero que vean acá. Los métodos consultores nos permiten acceder a los atributos del objeto. Recuerden que los atributos son de tipo privado. Y si nosotros no ponemos métodos consultores, pues nadie va a poder acceder a los atributos del objeto. ¿Sí? Pregunta. Sí. Esa situación del private es básicamente como para seguridad o tiene algún otro fin. Es correcto. Es correcto lo que has dicho. Los atributos, y aquí viene el concepto de encapsulamiento, ¿sí? Los atributos de un objeto solamente deben de ser manipulados por el mismo objeto, ¿sí? Okay. Es por eso que se pone la palabra reservada, private, para encapsular los atributos, ¿sí? Okay. Que los atributos de un objeto únicamente sean modificados por el mismo objeto. ¿Se logra comprender eso? Sí. Sí. Muy bien. Ahora, la consulta es, ¿esta variable lado que estoy marcando acá es la misma variable lado que está en la siguiente línea? ¿Qué creen ustedes? Sí, es la misma, creo. No, no es la misma. Esta variable int lado solo existe en este método, en el método llamado setLado1. La variable lado que aparece acá es otra variable. Recuerden que para nosotros tiene un nombre. Este nombre es lado, pero para los lenguajes de programación, la variable lado que aparece acá tiene un segmento de memoria. Y la variable lado que aparece acá tiene otro segmento de memoria. ¿Sí? La variable lado que aparece acá solamente existe en ese método, solamente en ese. ¿Sí? La variable lado que está acá, solo en ese método existe. Igual acá, la variable lado acá, solamente en ese método. ¿Se comprende eso? Sí. Ahora, la variable esto, que es this lado 1, que es un atributo, que es el que definimos acá, ese sí existe en todos los métodos del objeto. ¿Se logra entender eso? Sí. Muy bien. Ok. Pues lo que hace esta clase es decirnos el perímetro y el área. Muy bien. Vamos a guardar y vamos a continuar con el desarrollo del ejercicio. Regresamos acá a principal y quiero que vean lo siguiente. Voy a darle acá, bueno, primero editar el texto, ¿verdad? De cada uno.
lo vamos a dejar vacío. Pero algo muy importante es que a cada objeto yo le puedo asignar una variable. Entonces acá, a este de acá le voy a poner lado A. ¿Qué hace eso? Quiero que vean acá en el código fuente. Observen que antes decía jtextfile 1. Era el nombre de esta cajita de texto. Ahora esa cajita de texto la he llamado lado A. ¿Se comprende eso? Sí. Muy bien. Ahora nuevamente a la otra cajita de texto le voy a poner lado B. Y a la otra cajita de texto le voy a poner lado C. A esta caja de texto grande, a este text area, le voy a poner resultado. ¿Ok? Ok. Muy bien. Entonces ahora lo que voy a hacer es crear el código del botón procesar. Le voy a dar doble clic acá donde dice procesar. Y muy bien, acá es donde voy a escribir el código. Entonces, lo que vamos a hacer una es... consulta. Cada Sí. vez que usted va agregando, por ejemplo, algún nombre, llamando los nombres a los iconos, le va a dar, lo va guardando. Se puede dar esa opción de ir guardando las partes. Sí, claro que sí, se puede ir guardando. De hecho, aquí estamos en la parte de diseño. Si tú te fijas, en el proceso que hicimos, asignamos un nombre de variable para cada objeto. Y si regresamos acá al código fuente, tú vas a ver que el nombre se actualizó para ese objeto, ¿sí? No, yo en el caso de que se me cierre el programa o no termine, así puedo ir guardando esas partes. Ah, claro que sí, tú vas guardando periódicamente. De hecho, es buena práctica que vayas guardando. Ah, ok. Ok, regresamos aquí al botón. Y lo que vamos a hacer es consumir la clase triángulo. Entonces, ahora, observen lo que voy a hacer. Voy a poner acá int lado A va a ser igual a lado A punto no me lo reconocen, no le pusimos lado A. Ok, se enoja que lo llamemos igual. Démosle lado A, veamos. Lado A punto, hoy sí. Lado A y vamos acá a ocupar un método que se llama toString, veamos. No, es get values tiene que ser. Get veamos cómo se llama. Get text. Ok, get text.
Esto lo que hace es devolvernos el texto que ha sido ingresado en la cajita. Sin embargo, el texto ingresado en la cajita es de tipo string. Por lo tanto, tendremos que hacerle una conversión. Para eso vamos a hacer uso de la clase integer. Integer punto parseInt y ahora sí, lo que le estamos diciendo es la variable lado A va a ser igual a el texto escrito en la cajita llamado lado con A mayúscula. ¿Se logra comprender eso? ¿O hay alguna duda? No, yo no hasta el momento. No. Yo solo la conversión que hizo, Ajá. la hizo porque en la cajita de texto, cuando usted ingresa un valor, automáticamente lo toma como que es string Es correcto. En la y lo tiene que de... pasar a integer. Ajá, y lo vamos a pasar a int. Ok, siempre pasa eso, no se le Y puede siempre asignar. se va. Sí, las cajitas de texto siempre reciben el texto que se introduce siempre es de tipo texto, siempre es tipo string. Hay que hacerle una Ajá. conversión. ¿Sí? Es similar como se hace en .NET. Ok, vamos a definir el lado B y nuevamente podemos copiar y pegar el código que ya hicimos. Solo que ahora en vez de la cajita lado A va a ser la cajita lado B. Y de igual manera podemos hacer para la variable lado C. Vamos a tomar el texto de la cajita llamada lado C y la C en mayúscula. Hasta el momento se comprende lo que hemos hecho. Lo que hemos hecho es agarrar los valores que va a introducir el usuario en cada cajita y convertirlos a entero. Ahora, ¿por qué los convertimos a entero? Porque la clase triángulo en su método constructor recibe 3 argumentos de tipo entero. ¿Se logra comprender eso? Sí. Muy bien. Sí. Entonces ahora vamos a crear un tipo de dato, ¿verdad? Llamado triángulo. Le puedo poner mi triángulo para... y va a ser igual a nuevo triángulo. Nos va a dar un error, el cual indica de que hay que importar la clase triángulo. Ahí al principio creo que está el nombre diferente. ¿A dónde? Ah, sí, gracias, gracias. Muy bien. Entonces, lo que tenemos que hacer acá, al principio, es poner el import, ¿verdad? La clase que se llama geometría, el paquete llamado geometría y luego la clase llamada triángulo. ¿Sí? Y con eso se corrige el error. Sin embargo, el método constructor que vamos a utilizar es el que recibe los parámetros. Entonces, y le vamos a pasar lado A, lado B y lado C. ¿Se comprende lo que hemos hecho hasta este momento? Sí. Muy bien.
Ahora, lo primero que vamos a hacer es corroborar si se puede crear un triángulo con los lados ingresados. Vamos a definir dos variables. Una variable, bueno, de hecho solo una variable. Vamos a definir una variable tipo string llamado mensaje, que va a tener: no se puede crear un triángulo con los valores ingresados. Y ese mensaje se va a mostrar en la cajita de texto resultado siempre y cuando los lados ingresados no formen un triángulo. Entonces, resultado punto, acá en este caso le vamos a agregar, tiene un método, creo que es set, veamos, set test, veamos, Ahorita le va a crear la restricción, o no, o aquí no se crea esa restricción cuando se ingresa otro tipo de valores que no pueda hacer un triángulo. Recuerden que eso, ¿quién debe de hacer esa validación? ¿El formulario o la clase triángulo? ¿Quién debería de hacer esa validación? ¿La clase? Ok, entonces No. la clase triángulo tiene un método llamado aplica, que nos va a decir, nos va a devolver 0 o 1, ¿verdad? Cuando sea 0, el mensaje que va a tener la cajita de resultado es: no se puede crear un triángulo con los valores ingresados. Y en caso de que el método aplica nos devuelva 1, la cajita de texto debe decir el área y el perímetro del triángulo. Para eso vamos a hacer uso acá de un if. Si mi triángulo punto aplica es igual a 1, entonces la variable mensaje va a ser igual a el área del triángulo es 2 puntos y vamos a concatenarle mi triángulo punto área. Ahora acá le vamos a concatenar un salto de línea para que no aparezca en la misma línea, sino que en un renglón nuevo. Y le vamos a concatenar el perímetro del triángulo es 2 puntos y le concatenamos mi triángulo punto perímetro.
Ok, me gustaría saber si se comprende lo que se ha hecho hasta este momento. Sí, ¿Sí? Lo que hemos hecho es Sí. agarrar cada cajita de texto, ¿verdad? Y convertir el valor ingresado por el usuario a un tipo de dato entero. Una vez que tenemos los tres lados convertidos a entero, hacemos uso de la clase triángulo para determinar si podemos crear un triángulo o no. Definimos una variable mensaje que por defecto dice no se puede crear un triángulo con los valores ingresados. Y ese texto se va a mostrar si el método aplica es igual a 0. En caso contrario, se va a mostrar el área del triángulo es y el área que nos devuelve la clase. Y también el perímetro del triángulo es y el perímetro que nos devuelve la clase. ¿Se comprende? Sí. Muy bien. sí. Solo nos falta entonces, si hemos hecho correctamente todo, únicamente debemos de probar. Ok, le voy a dar acá, ejecutar. Y debo de decirle cuál es la clase principal. Eso se puede hacer de la siguiente manera. Acá, en el proyecto, en las propiedades, existe acá una opción que dice Run. En Run se debe de configurar cuál es la clase principal. La clase principal es principal que se encuentra en el paquete GUI. Le doy OK y si ahora lo ejecuto, acá tengo el formulario y vamos a probar primero con unos valores al azar. 8, 5, 6. 8 es el lado mayor, 5 y 6 son los menores, 5 y 6 suman 11 y 11 es mayor que 8. Por lo tanto, si se forma un triángulo, si le doy procesar, el área del triángulo y media el área y el perímetro del triángulo es 19. 6 y 5, ¿verdad? Son 11 y 8, 19. ¿Se comprende lo que hemos hecho? Sí. ¿Dudas al respecto? Claro. ¿Todo está bien? Sí. Sí. Muy Vamos a ver bien. el video. Excelente. Ahora, si nosotros le ponemos acá, por ejemplo, 3 y 4, 8 es el lado mayor del triángulo. 4 y 3 son los lados menores. 4 y 3 suman 7. Y 7 es menor que 8. Por lo tanto, no se puede formar un triángulo. Si le damos procesar, no se puede crear un triángulo con los valores ingresados. Correcto. ¿Sí? Muy bien, ¿qué nos hace falta? Ponerle el código acá al botón limpiar. Ok, ponerle el código al botón limpiar es bastante sencillo. Únicamente vamos a hacer lo siguiente. La cajita llamado lado A le vamos a poner set task y le vamos a poner cadena vacía. ¿Sí? Y igual vamos a hacer con lado B, con lado C y con la variable, con la cajita llamada resultado.
Ok. Vamos a guardar. Vamos a iniciar nuevamente la aplicación. Vamos a probar acá. 5, 6, 8. Eso debería formar un triángulo. Y le damos limpiar. Y en efecto limpia los campos del formulario. ¿Dudas hasta el momento? No. ¿No? Muy bien. Lo que deberíamos de ponerle también es un título a la ventanita. Para eso acá nos vamos a propiedades y le podemos poner acá el título. Determina. Podemos ponerle aplicación o más bien programa. Programa para determinar la construcción de un triángulo. Quizás demasiado largo el nombre. No, salió completito. Muy bien. ¿Dudas hasta el momento? No. Ahora, No, cuando ustedes me entreguen a mí la tarea, por favor hagan lo siguiente. Denle acá clic derecho y denle limpiar y construir. Limpiar y construir. Y eso lo que va a hacer es crear un... Eso lo que hace es crear un paquete. Un paquete llamado jar. Si recuerdan, en algunas observaciones yo les ponía que no se encontraban los paquetes, ¿sí? Eso Sí. significa de que nunca generaron el jar. Al generar el jar se crean los paquetes. Ahora, si yo me voy y les voy a mostrar lo siguiente. Si ustedes se fijan, Eso en este, correrlo. en este momento... Hola, ¿hay una consulta? Eso con el YAR es para correrlo sin necesidad de tener el NetBeans. Es correcto. Ese es el punto al que quería llegar. Ok. Para poder ejecutar, ¿verdad?, el formulario sin tener que abrir el NetBeans, y proyéctense al usuario final. El usuario final no va a tener NetBeans, sino que únicamente va a correr el jar. ¿Sí? Sí. Pero tiene que tener el paquete de Java instalado. Tiene que tener el JRE, que es el Java Runtime Environment. Es el que permite montar la Java Virtual Machine. ¿Recuerdan eso? La Java Virtual Machine es la que permite ejecutar código Java. Si no tienen instalado el JRE, no van a poder ejecutar ninguna aplicación Java. Correcto. ¿Estamos bien hasta ahí? Sí. Sí. Sí, entonces lo muestro nuevamente. Sí, claro que sí. Le damos acá, clic derecho, acá, limpiar y construir. Y lo que hace eso, nos vamos a ir acá a NetBeans. NetBeans, acá. Acá, triángulo GUI. ¿Y a dónde se crea el paquete? Acá, en la carpeta que dice dist, ¿sí? De distribuir. El documento. Acá está, miren, acá tenemos el jar, ¿sí? Okay. Este jar es el que tiene toda la lógica necesaria para ejecutar el paquete. Solo eso necesita. Si alguien lo corre desde la consola, se abre con ese jar y se abre el ambiente gráfico. Sí, de hecho podemos hacer la prueba, que es lo que vamos a hacer. Abrimos la consola, ¿verdad? Y Ok. necesito... Uy, ahí creo un acceso directo. Eso no. Necesito la ruta.
Y esa ruta la vamos a pegar acá, ¿verdad? Vaya. Y ahora podemos hacer un... Quiero ver... jar... Déjenme ver... Crear jar file, manifest... Para archivar archivos. Será Java jar. Veamos. Y el nombre del paquete. No. En este momento no me acuerdo cuál es la instrucción, pero la vamos a consultar acá en Google. Vamos a ver. Ejecutar jar desde línea de comando. No funciona así como la mayoría de cosas en Windows, solo doble clic. Bueno, nunca lo he probado así, pero podemos probar. Lo vamos a ejecutar dándole solamente así. No, aquí no habla nada de jar. Probemos dándole doble clic. ¿Cómo no? Dándole doble clic lo ejecuta correctamente. Tienes toda la razón. Si lo probamos, 8, 5, 6, procesar, limpiar. Funciona correctamente. ¿Sí? Bueno, No habría ningún problema si yo lo quiero pasar al escritorio, el archivo. De hecho, no debe de haber ningún problema. De hecho, lo podemos hacer. Copiar. Vamos a minimizar. Pegar. Y aquí está. ¿Sí? El jar es un paquete. Y ese paquete contiene los bytecode. Recuerden que los bytecode es el código compilado de Java. Entonces, este paquete tiene ese código compilado que permite ejecutar el programa. ¿Se comprende? Sí. Ya una vez creado el jar, no necesita las otras carpetas, ¿verdad? Prácticamente el jar es el archivo que se distribuye a los usuarios finales. ¿Sí? Sin embargo, a mí para poder revisar, yo sí necesito que vengan los archivos de código fuente para poder revisar el desarrollo que ustedes hicieron del ejercicio. eso le iba a preguntar. Entonces tenemos que enviarle el jar, pero también los otros dos que son el código fuente. Sí, yo lo que quiero es que ustedes, al final ustedes lo que van a hacer es darle clic derecho, ¿verdad? Y comprimirlo, ¿sí? Comprimen la carpeta. Sí. Y ustedes le ponen su número de carnet, por ejemplo. Luego yo la voy a descomprimir, voy a ejecutar el jar y debe de funcionar, ¿verdad? Y voy a revisar las clases que han creado. ¿Se comprende eso? Sí. Entonces solamente nada más le vamos a subir. Solamente quería el comando que se me ha ido en este momento. Ok, aquí está, Java -jar. Ok, solo era Java -jar y nombre del paquete
que desean ejecutar. Así. ¿Ok? Nice. Como ven, el hacer la interfaz gráfica no es complicado. Lo que es un poquito más complicado es la lógica que debe de llevar los objetos que crean para realizar el procesamiento de la información. ¿Dudas hasta el momento? Solo que la clase de triángulo para hacerlo, bueno, yo para hacerlo, esa clase usted la tiene. La clase que utilicé es la clase que habíamos definido en un video tutorial anterior. Ese código lo tienen alojado en la U virtual. Acá es de los primeros que hicimos. Acá en la parte cuando veíamos programación orientada a objeto, conceptos básicos. Acá. Este código fuente del ejercicio 2. Este de acá. ¿Sí? Ese es el código que utilizamos. Entonces, yo lo que quiero y la tarea en que va a consistir es que ustedes le creen interfaz a los ejercicios que ya desarrollaron anteriormente. Eso es porque en el parcial ustedes van a hacer una interfaz gráfica que va a almacenar los datos en una base de MySQL, que es lo que vamos a ver próximamente. Entonces yo necesito que ustedes practiquen crear la interfaz gráfica utilizando los ejercicios que ya desarrollamos anteriormente. Una pregunta. El paquete YAR, cuando se habla de base de datos, eso es viendo ya más adelante, vea, lleva también la base de datos. En ese caso, son varios paquetes YAR, ¿sí? El proyecto va a estar compuesto por varios paquetes YAR, ¿verdad? Y va a haber uno que va a ser el principal. Ese principal se va a encargar de administrar los demás paquetes. Y en ese caso lo que necesitaría es un backup de la base de datos, para yo poder montar la base de datos y después correr la aplicación correctamente. Bueno. ¿Ok? Muy bien. Voy a detener el video acá porque si no